Espero que estos minutos, porque no les quiero robar mucho espacio de su almuerzo, sea más que todo un diálogo. Soy todo oído y espero que podamos intercambiar muchísima información. Ya miré también que hay alguien del área de informática. No lo voy a hacer tan profundamente informático porque la idea es darle un enfoque hacia el área de los negocios, pero igual al final de la conversación me puede hacer las preguntas que quiera y en la medida de las experiencias le podría responder. Ok, saludos Alex, Roger, Jorge, saludos y bienvenidos a la charla. Bueno, entrando en materia, sí me gustaría saber qué entienden ustedes por Big Data. Vamos a comenzar por Big Data en este caso. Levanten la manito, por favor. ¿Qué entienden por Big Data? Correcto, escucho, ¿cómo no? Adelante, Alex. Bueno, adelante. Permiso. Alex, ¿le escucho? Bueno, hagamos algo para ir avanzando porque lamentablemente no le escucho ahorita. No sé si sus compañeros le pueden escuchar. Hola, Deyanira. Oh, bien, gracias. Es el conglomerado de la información relacionada a una entidad, empresa como un todo. Muy bien, está bien. Interesante el punto de vista del conglomerado de la información. Vamos a partir de la definición que usted da. Pero antes de hacer una definición más aproximada al ámbito técnico y de negocio, vamos a partir de lo que nos rodea día a día. ¿Qué es lo que pasa? Al hablar de Big Data como término en sí, como definición, en este caso la orientación que le vamos a dar es muy aplicada al negocio, no podemos obviar, por supuesto, que es una terminología informática y que ha estado influenciada fundamentalmente por el manejo, por la necesidad que tuvieron las empresas orientadas a la web de manejar, de ver qué hacer con tanto volumen de información que recibían a diario, por un lado. Y no es solamente una cuestión de almacenamiento de la información, va un poco más allá. Bueno, cómo darle valor a toda esa información que estamos recibiendo. Es por esto que una de las empresas pioneras, además de que, aunque el término está acuñado a muchos años antes, una de las empresas pioneras en establecer este tipo de tecnología, acompañado de diversas metodologías, fue Google, que creó algoritmos y herramientas precisamente, es decir, diferentes sistemas de almacenar la información para poder después procesarla debidamente y sacarle valor, porque su modelo de negocio justamente está basado en la web. Pero bien, vamos a ir, ya hemos visto un entorno bastante grande y algo alejado a nuestra realidad en muchos sentidos, sobre todo en cuanto a los recursos. En nuestro contexto, ¿qué detonadores tiene el Big Data de manera general? Uno, la transformación digital. Hablar de transformación digital no quiere decir precisamente de que nuestra empresa tenga que tener todos sus modelos de negocio basados en Internet, pero sí al menos una gran parte de ellos. A ver, pongamos por ejemplo, he visto por ahí y por eso pregunté al principio, trabajan en empresas de marketing digital, publicidad digital. Ya generamos bastante cantidad de información. Parte de nuestro modelo de negocio está en las redes, está en Internet, basado en Internet, en la web y todas sus manifestaciones o servicios, más específicamente. Entonces, ya de ahí nosotros, es decir, solamente con estos aportes en este tipo de empresa de marketing digital, podemos recopilar una gran cantidad de información y cruzar variables para obtener otros tipos de indicadores que nos sean beneficiosos y hagan rentable el negocio a partir de nuevos modelos. Otro de los detonadores fue la inteligencia de negocios, un término también que
proviene más o menos de los años 80, aunque fue acuñado mucho antes, desde la década de los 50. Es decir, la capacidad, aprovechando la definición que nos daba, si mal no recuerdo, Alvarado, de Alex Brenes, la definición que nos daba acerca del conglomerado. Es decir, tengo un gran cúmulo de información. Bueno, vamos a ver con toda esta información que tenemos, cuáles han sido los comportamientos de algún proceso de producción, de las ventas, de los servicios, cualquier parámetro o indicador interesante, en este caso, que genere rentabilidad para la organización. Entonces, en este caso, la inteligencia de negocio, a partir de este conglomerado de datos, se convirtió, darle inteligencia en este caso a los datos, pero en función de hacer análisis descriptivo. ¿Qué es lo que pasó? Lo cruzo y bueno, ¿qué es lo que pasó con mi empresa en los últimos 10 años y cómo estamos hasta ahorita? Entonces llegamos al punto de la actualidad. Es decir, tengo los datos, no simplemente tengo datos y sé qué es lo que ha pasado y hasta dónde estoy. En función de eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero bueno, llegamos a un punto y ¿qué es lo que ha pasado con el Big Data? Bueno, tenemos bastantes volúmenes de datos, pero ahorita ya no es suficiente saber hasta dónde estamos, sino qué es lo que va a pasar. Y es ahí donde entra con mucha fuerza el Big Data y otras tecnologías que provienen también desde la inteligencia de negocios, pero en este caso como detonadores están el Internet, que ha sido ya a partir de la década de los 90 al 2000, ha sido muy disruptivo y de mucho uso, una eclosión muy grande. El Internet de las cosas, que todavía a nivel de nuestro país no está muy puesto en marcha, pero sí ya va moviéndose, caminando, y por supuesto el volumen de datos. Entonces, en esta fusión de varias tecnologías tenemos por un lado la inteligencia de negocio, que viene siendo como la tecnología y metodologías más bien precursoras de qué es lo que tenemos de seguirle sacando valor a esos datos. En este interín entran también la minería de datos, que forma parte también de esas tecnologías que se desarrolló con la inteligencia de negocio, y este concepto de Big Data y todos sus conceptos y definiciones asociadas, que es la más moderna. No por eso tiene que ser una cuestión de moda y no necesariamente en nuestros entornos siempre se tiene que aplicar la Big Data. Dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos en Nicaragua? ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua en este caso con los datos? A ver, no en Nicaragua, a nivel mundial, disculpen. Primeramente, hablando de datos, por minuto se hace 1 billón de consultas en Google, más de 250 millones de tweets, se actualizan 800 millones de estados de Facebook, se suben 72 horas de video por minuto. Aquí yo he puesto un entorno empresarial. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con toda la información que generamos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? Tenemos un ejemplo. Por lo general, creo que ya casi todos los negocios, o al menos de cierto tamaño, o con cierta intención también, porque no depende siempre del tamaño, tenemos redes sociales. ¿Cuánto estamos capitalizando en nuestras redes sociales? De todo ese cúmulo de información, ¿cómo lo estamos utilizando a favor de obtener mejor rentabilidad en nuestro negocio? ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? Entonces, a partir de toda esta información, hay 3 aspectos, 3 pilares fundamentales de la Big Data, que son el volumen por la cantidad de información, la velocidad que se requiere, inmediatez, prácticamente hacer cualquier tipo de transacción en tiempo real, y la variedad de los datos, las fuentes de dónde provienen. Hay otros aspectos muy importantes también con visibilidad, está la seguridad, la viabilidad, etcétera, otros, pero la base de la información, de este cúmulo de información para su procesamiento y para hablar de la calidad de los servicios es el volumen, la velocidad y la variedad de los datos. ¿Qué pasa con Nicaragua? Es muy importante
importante también. Está bien a nivel mundial, se produce por minuto todas las cifras que vimos a manera de datos, de información general, pero ¿cómo es que estamos? Estamos viendo aquí la cifra, las tablas. ¿Qué es esto? La fuente es un estudio que se hizo en el 2017 de una organización, un estudio de encuestas que se hizo, se hizo a nivel centroamericano, ahí están las referencias también, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Por rangos de edad, ¿cómo es que nos conectamos? Digamos, entre 18 y 24 años, el público nuestro es muy joven, se conecta el 41.7% de la población entre 18 y 24 años, seguido de la población entre 25 y 34. Si nosotros analizamos estos datos y ustedes lo quieren potenciar en su negocio, ahí tienen un elemento diferenciador. ¿Qué podemos hacer con este rango de población que sabemos que utiliza las redes sociales, utiliza el Facebook? ¿En qué horario nos conectamos? Bueno, durante todo el día, el 79.3% general de la población. En la tarde, apenas el 1.9%. En la mañana, el 2.7% y en la noche, el 16%. Entonces, esos son elementos que nos dicen qué es lo que podemos hacer con nuestra información o a lo que queremos, cómo le queremos llegar a nuestros usuarios, a nuestros clientes en diferentes momentos del tiempo. Disculpen que aquí veo una Jorge. Es correcto. Sí, sí, Jorge. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. La conectividad de los usuarios en Internet. Bueno, en este caso está Movistar, 56.5%. La semana pasada tal vez puede que haya coincidido con algunos de ustedes en el evento de IT que hizo Movistar, también recalcaron esta cifra muy interesante, 2.3 Cutel, Claro 37.7, para mi sorpresa en realidad, y 3.5 otros proveedores de servicios de Internet. Entonces, son elementos que nos ayudan desde el punto de vista del negocio a ver cómo colocar nuestro producto, dónde, a través de, y las principales redes sociales que ocupan los nicaragüenses de preferencia, Facebook, está a la delantera, WhatsApp, y luego las diferentes redes sociales, Instagram, Snapchat, que todavía afinando más esta búsqueda podríamos ver los usuarios de qué edades se conectan en cada una de estas redes sociales. De ese 8.9%, un ejemplo de Snapchat, ¿cuántos están entre los 17 y 30 años, etcétera, ¿no? Que se puede todavía afinar la búsqueda, pero que sí son elementos que nos dicen, bueno, ¿dónde puedo ir a buscar a la hora de aplicar un servicio, de ver qué hacer con mi información, cómo ponerla, cómo colocarla, cómo diseñar un producto que yo quiero que se difunda o se proyecte a través de las redes sociales, a través del Internet? Estos son elementos que nos ayudan pero además son elementos que van a generar muchísima información y que nos van a dar la posibilidad de hacer cruces de variables bien interesantes que hasta ahora no los estamos utilizando. Otro elemento, ¿qué pasa con Nicaragua? Estábamos hablando, en este caso hablamos de volumen proveniente de redes y demás. Ahora, la información provee también de diferentes fuentes, hablando de la variedad. Lo mismo, la que generan los usuarios, que son en formato de datos no estructurados, que nosotros no los controlamos, la que se genera en el entorno empresarial, qué es lo que pasa en nuestras empresas, en los sistemas transaccionales, todas las actividades que hacemos diarias, los reportes, lo que tenemos acumulado en las bases de datos y lo utilizamos después para consultas de diferentes tipos de transacciones que podamos hacer a través de los sistemas. La información, las búsquedas generales que se hacen en Internet, la comunicación que podemos establecer a través de los medios digitales, con los proveedores, con los usuarios, con los clientes, con todos los stakeholders de nuestro negocio. Entonces, es una variedad de información muy grande que con el tratamiento adecuado y de este gran volumen de datos, homogeneizando esos datos, se puede obtener la información que se quiere, es decir, agarrar los datos y darle el tratamiento adecuado según los objetivos propuestos. Pero ahora bien,
aquí, bueno, les pongo un ejemplo de la empresa Lala, porque este es otro tipo también de información que puede ser recogida a partir de sensores diferentes, en este caso, para dar indicadores de producción muy específicos, pero además pueden cruzar variables con otras industrias del mismo perfil, del mismo entorno lácteo, ¿no? Pero a la hora de hacer un proyecto, de la implementación de un proyecto de Big Data, ¿se puede implementar siempre la Big Data? ¿De qué depende la Big Data? ¿Qué es la Big Data? Que todavía no la definimos no la acotamos muy bien, solamente estamos hablando de su panorama. Pero sí tomar en cuenta diferentes aspectos. ¿De dónde obtengo los datos? ¿Cuál es de la fuente? Lo que me dicen los usuarios, lo que me dicen mis sistemas, lo que me dan los indicadores de producción, las transacciones financieras que hacen mis clientes en los cajeros automáticos, de dónde lo obtengo, cuál es la información que yo necesito gestar, o son todas, o tengo que identificar cuáles son mis fuentes de información, qué datos aportan más información al negocio o a lo que quiero sacar del negocio. ¿Qué datos hay disponibles fuera de la organización que me puedan ayudar? ¿Qué volumen de datos hay que manejar? ¿Qué formato tienen? ¿Con qué frecuencia los utilizo? ¿Cómo los integro en el sistema de gestión? Y todas las preguntas, por supuesto, son muy importantes, pero la clave, ¿qué problema quiero resolver? Es decir, no solamente es una cuestión de tecnología y de cuán disponible la tenga y de todo lo que esté recibiendo. Lo primero es la organización. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero obtener y hacia dónde quiero llegar? Y a partir de ahí, bueno, ¿qué tengo? Ir identificando todos estos posibles nichos que pueden ser proveedores de información para el negocio. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos adelante. Voy a revisar aquí un momentito a ver si hay algo. Esos son datos de... Gracias, solo consulta. Ok, Jorge, no hay cuidado, pero sí. Muy bien, gracias a ti. Entonces, sigamos. Vamos a entrar entonces a definir un poco más Big Data, a definir Big Data. Entonces, está referido a lo que es el tratamiento de grandes cantidades de datos, tan grandes que resulta imposible manejarlos con las bases de datos que tenemos en nuestras organizaciones. Es lo primero. Entonces, no todo es un proyecto de Big Data. Podemos tener grandes volúmenes de información, pero si con los sistemas que tenemos hacemos, es decir, podemos darle solución a todas esas cuestiones planteadas sin salirnos de nuestro entorno organizacional desde el punto de vista de la capacidad instalada, muy bien, y podemos tener almacenada esa información ahí con lo que tenemos, bien. Estos datos, por supuesto, son la proliferación, el resultado de la proliferación de páginas web, aplicaciones, videos, etc. Aquí yo me quiero detener un poquito porque de pronto lo que se vuelve de moda no siempre se aplica correctamente. Es muy importante recalcar que cuando hablamos de Big Data, sí que son datos masivos, es una gran cantidad de información que podemos tener, pero uno, no la podemos, el procesamiento de ella y el alojamiento de esa gran volumen de información ya se sale de las manos de la capacidad tecnológica que tenemos instalada en nuestra organización. Pero, por otro lado, no está relacionado, no hay una relación directa con el tamaño del negocio. No significa que porque yo tengo una gran infraestructura civil, de obras civil, una empresa muy grande, a lo mejor no, pues sí, se supone de que maneja gran cantidad de información, pero no quita que una empresa pequeña como de marketing digital y demás, que tienen que tener unos indicadores muy interesantes para poder llegar al mercado, a sus mercados meta, no maneja un gran volumen de información. Entonces aquí el tamaño lo da el volumen de información que se maneja. Eso es lo primero. Luego, la capacidad que tengamos de almacenarlo o no. Aunado a esto, no es una cuestión cuando hablamos de Big Data de que sea de un negocio pequeño o de un negocio grande. No importa, se puede aplicar en cualquiera.
Todo está en definir bien los objetivos. Y esto ha sido facilitado también con el desarrollo que ha tenido la computación en la nube. Es decir, las capacidades que no tenemos de almacenamiento y procesamiento de la información, la podemos llevar a la nube, poder accesar, es decir, que nos ofrece una serie de servicios que están más bien condicionados por el uso que le damos en el momento a un servicio específico que nos puedan brindar. Entonces, ahí sí podríamos hablar, pero también tenemos que tomar en cuenta que para ello tenemos que tener ya toda una base tecnológica de una especie de economía digital interna dentro de la organización. Es decir, yo tengo que tener previo un soporte de diferentes tipos de sistemas. No es que ahora de pronto tengo un negocio pequeño, tengo una computadora y ya voy a entrar al Big Data. Es decir, si no hay un sistema que me soporte, ya sea in-house, dentro de mi propio equipo, mejor dicho, o fuera en la nube, es decir, no se puede hablar porque haya muchos datos de Big Data, porque también aquí tenemos que tomar en cuenta algún aspecto más técnico. Los sistemas que tenemos, las bases de datos relacionales, el límite que tienen no es de almacenamiento, no precisamente porque no necesariamente eso, sino que todas las transacciones que hacemos con esas bases de datos y las consultas que hagamos en diferentes momentos sí tienen una respuesta de datos limitada. Es la respuesta limitada que nos dan, no es la capacidad de almacenamiento, para que no se confunda y se piense que porque hay, es decir, ya tengo muchos datos que procesar, tiene que ser Big Data. Necesariamente. Me gusta el énfasis para que no se confunda esto y que no todo tiene que ser Big Data. Ahora bien, habíamos hablado ya un poco de las diferentes características. Aquí vemos un panorama de 6B, hay hasta 8 definidas, pero en azul o en celestito les he reflejado los 3 pilares, lo que es el volumen, que es la capacidad de almacenar gran cantidad de información, la variedad, que se pueden poner imágenes, fotografías, pero sobre todo, cuando hablamos de la variedad de los datos, otro de los elementos diferenciador, sobre todo que no marcado por las tecnologías web o de las empresas también que tienen sus modelos de negocio basados en la web o en internet, es que hay cierto tipo de información que las bases de datos no están relacionales que tenemos en nuestro entorno no son capaces de almacenar, mientras que las bases de datos en la nube sí, como es un ejemplo, información del genoma humano, del ADN, etcétera, que no todas las bases de datos en los sistemas que tenemos funcionando en las organizaciones no las pueden guardar para después recurrir a ellas. Otra de las características fundamentales, la velocidad, es decir, la gran cantidad de datos que hay que procesar y que tienen que estar disponibles en tiempo real. Otra de las características fundamentales y no menos importante, por supuesto, es la de la visibilidad, ¿ya? Herramientas que permitan de manera fácil leer nuevos análisis y reportes estadísticos. Esto tiene que ver un poco con los formatos. El valor, es decir, vamos a tener cualquier activo tecnológico, de producción, técnico, de lo que sea, en nuestra organización, precisamente son activos porque generan un valor, un retorno, ¿ya? Entonces, en este caso, esta economía orientada a los datos, como es el Big Data, tecnología, cuando hablo de economía, porque es tecnología, es metodología, es cultura organizacional, es liderazgo, es algo un poco más amplio en el ámbito empresarial, tiene que haber retorno en la inversión, tiene que haber un aporte. Y en este caso, lo que ha hecho el Big Data como tecnología disruptiva hasta cierto punto es orientar el valor, los activos hacia los datos, es decir, la monetización de los datos per se. Entonces, eso genera 5 perspectivas de la empresa que no las teníamos antes. En este caso, la cultura organizacional, el liderazgo, la tecnología per se, la gestión del talento humano, porque quién y cómo vamos a manejar este gran volumen de datos, quiénes van a analizar. Entonces, esto ya no es una cuestión solo de tecnología. Nosotros acostumbrados cuando hablamos de alineación tecnológica, bueno, el departamento de tecnología, sí, se reúnen todos los departamentos, pero tecnología conduce de manera general el proceso aunado a las estrategias
empresariales, por supuesto, pero en este caso no necesariamente. Por un lado, bueno, ya habíamos hablado, la nube, tecnología puede ir desarrollando todo su proceso, viendo su roadmap, cómo ir hacia adelante con nuevas tecnologías. Pero los departamentos interesados, digamos marketing, un ejemplo, finanzas, en los bancos, una de la parte de seguros o de seguridad bancaria, etcétera, pueden ir avanzando si de verdad pueden gestar un proyecto de Big Data y dejar sus datos en la nube. No necesariamente tiene que haber ese componente tecnológico fuerte para ello, pero sí fundamental es el análisis de la información, porque estamos hablando de monetizar los datos. Entonces, la gente tiene que saber qué es lo que se busca y cómo se busca. Y esto, por supuesto, tiene, desde el punto de vista de la gestión de talento humano, estamos hablando ya de nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando de analistas de datos. Esto pueden ser matemáticos, estadísticos, economistas. Tenemos que ver con la gente de tecnología. Tienen que haber ingenieros tecnólogos, en este caso de tecnologías de la información, pero también tienen que haber especialistas en mercadeo, especialistas en medicina, dependiendo de la industria donde nos estemos desarrollando, donde se va a impulsar el proyecto. Entonces ya son equipos de trabajo con características diferentes. Y eso no solo, bueno, las empresas por lo general siempre están más adelante que las universidades y tienen en este caso que marcar la pauta, ya, de ver la formación, es decir, ahorita en el país a nivel de propuesta y de oferta académica nacional, no hay un ingeniero de datos. No tenemos esa oferta todavía. Y no solo que no nos sintamos mal porque es Nicaragua, en un montón de países no lo hay, ni en los desarrollados. Porque esto es algo bastante nuevo. Estamos hablando de tecnologías ya a partir del 2010, para que la última, del 2007 más o menos, la última década. Entonces muy pronto estamos viendo, todo el mundo está atento cómo es que se va desarrollando. ¿Ya? Pero sí es importante cambiar, en este caso, ver la gestión del talento, cómo ir formando la gente en la medida que vayan ganando la experiencia, pero también el cambio en la cultura y que los gerentes entiendan a pensar, aprendan a pensar de que la toma de decisiones van a ser ya no en los informes que venían desde dentro de la pirámide organizacional, desde el nivel más bajo hasta arriba. Ahorita estamos hablando de entender el valor de los datos y cómo van a tomar decisiones sobre los datos que le están aportando todos estos equipos de trabajo de la inteligencia de datos. ¿Alguna pregunta? Seguimos, pues. Ahora bien, aquí tenemos minería de datos. Sobre la minería de datos. En este caso, la minería de datos, ¿a qué se dedica? A ver, vuelvo a hacer una especie de resumen para que, porque son muchos conceptos nuevos que están surgiendo y a la hora de trabajar o de digerirlo pueden traer confusión. La inteligencia de negocio que está orientada a recopilar la información de la empresa, describir qué es lo que ha ocurrido con la empresa, con el negocio, durante N cantidad de tiempo para ver cómo es que estamos posicionados y qué vamos a hacer. Como una de las técnicas y estrategias que utilizó la inteligencia de negocio para escarbar mucho más y generar ciertos patrones es lo que es las tecnologías de minería de datos. ¿Qué es lo que hace la minería de datos? La minería de datos tiene como función principal dentro de todo este proceso de análisis hacer un análisis profundo. Es decir, si usted me dice que quiere saber indicadores de producción de los últimos años para ver cuál puede ser su comportamiento, el comportamiento que va a tener nuestro negocio con N variables dentro de 5 años a partir de una información que ya está, entonces la minería de datos lo que hace es escoger, seleccionar las variables y los indicadores principales que pueden estar establecidos o no, y extraer esa información para generar patrones que describan, que predigan cuál va a ser el comportamiento de un fenómeno, de una situación específica en un tiempo dado. ¿Ya? Entonces, disculpen, voy a apagar el teléfono. Ay. Ok, entonces,
per se, es el proceso de analizar los datos desde diferentes perspectivas y convertirlos en información útil al negocio. Entonces, ¿qué es lo que hace el data mining? Ordenar los datos para identificar patrones y establecer relaciones, ¿ya? Entonces, este descubrimiento de patrones es lo que hace, lo que hace aportar el valor al negocio. Entonces, extrae la información, la transforma en una estructura comprensible y útil para que pueda ser usada, ¿ya? Entonces, por eso es que se llama minería, porque extrae en lo más profundo, ¿ya? Pero antes de extraer también selecciona qué es lo que se requiere para generar esos patrones. Y cuando hablamos de esos patrones en función de un objetivo específico, bueno, yo quiero saber tales y tales cosas a partir de una información que ya está, que puede estar en una base de datos o no. Ahora bien, si hay inteligencia de negocios, no necesariamente está acompañada de minería de datos. ¿Ya? Eso es algo. Y si hay, si tenemos Big Data, es prácticamente, está involucrada, no diría necesariamente inmersa con el data mining, porque justo la minería de datos involucra un gran volumen de datos y eso es Big Data. Lo que Big Data es, miremoslo también como todo un proceso, desde el proceso que se extrae la información, se almacena, se procesa y se entrega un reporte, ¿verdad? Pero de grandes volúmenes y de diferentes fuentes. Pero no necesariamente tienen que estar ligados para que sí es importante conocer eso. Entonces aquí yo les traía algunos ejemplos. A ver, en este caso tenemos ejemplos de uso de la minería de datos. Cuando hablo de Interpol, Interpol por supuesto que tiene las herramientas necesarias para darle seguimiento y persecución a los delincuentes y ver diferentes tipos de delitos. Han implementado una herramienta a partir del año pasado, de noviembre, octubre, que es a partir de la huella, es decir, de la huella digital que ellos tienen de diferentes delincuentes, ya no, aparte de los patrones normales que ya tenían, pueden extraer mucho más información que ayuda a establecer patrones de dónde es que se pueden mover estos delincuentes y qué otro tipo de actividad delictiva pueden hacer. Ese tipo de información, la Interpol, por supuesto, la pone a disposición de todos los socios, los países que son socios y miembros de esta organización internacional. Otro de los ejemplos que muy interesante que se está aplicando ahora, justo que la policía está haciendo, es creando patrones por zonas para ver los tipos de delito, pero eso es con mucho volumen de información. Y ojalá se pueda utilizar ahora a ver dónde va a haber otro disparo, porque a cada rato un disparo que nadie sabe dónde va a salir y esto causa mucho perjuicio a la población de diferentes países y gracias a Dios por aquí no estamos a esos niveles. Pues. Entonces yo les doy la palabra a ustedes, pregunten, fue más o menos una referencia muy general por el tiempo, pero sí ya en clase después se va a ver con mucho más nivel de detalle. Soy todo oídos. ¿Mano? No hay. Miremos. Taller submaradiada. ¿Aló? Ok. ¿Hay preguntitas? Oh, ya. En investigación de mercado, a ver. Ajá. Nos comenta Jorge Alvarado que en investigación de mercados y negocios en varias empresas que conozco no están actualizados. Se utilizan encuestas para recopilar información.
Mi pregunta es más de gestión de talento humano. Específicamente, Jorge, a ver, en cuanto a investigación de mercado, imagínense que esa es una de las áreas más explotadas porque ahí convergen las ciencias de las estadísticas. Las estadísticas, las matemáticas son una de las ciencias fundamentales y sobre todo en cuanto a la gestión de talento humano, para ir un poco enlazando ambos comentarios, Jorge, investigación de mercado es una de las áreas que más ha aprovechado lo que es el Big Data, ya, porque es una forma muy interesante de recopilar y saber información, incluso con minería de datos, establecer patrones de cómo pueden llegarle a sus clientes o qué productos lanzar, en qué momento, en qué nichos de mercado, en qué latitudes. Entonces, en este caso, en cuanto a la gestión del talento humano, ¿qué es lo que pasa? Las estadísticas que estamos viendo hasta ahora, la forma en que vemos las estadísticas, las matemáticas, las ciencias las ciencias informáticas, no están preparadas en nuestro entorno, no están preparadas para hacerle frente a estas nuevas tecnologías. ¿En qué sentido? Y sin que no se sienta como una percepción pesimista, no. En este caso es entender de qué se trata. Entonces, por eso es que hay una especialidad que se llama ciencias de datos, que no se trabaja solo, es decir, cuando estamos hablando de la filosofía de los datos, sacarle valor a los datos, entendamos que ya como profesionales no podemos trabajar solo. Eso es una de las características que tiene esta tecnología, trabajarlo solo, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que hay que cambiar un poco la filosofía y cómo entendemos. Está bien, tenemos las bases de las estadísticas, las matemáticas, la generación de algoritmos, pero no todo lo podemos hacer solo. Es decir, los campos van a estar siempre convergiendo unos con otros, ¿ya? Entonces aquí hay herramientas gratuitas para aprender a jugar con data mining. Por ejemplo, el software es correcto y RStudio más amigable la interfaz de RapidMiner para los que deseen introducirse. Muchísimas gracias a Yeser, muchísimas gracias. Además, algo muy bueno también que la mayoría de las herramientas que se utilizan para trabajar con Big Data, las plataformas ya más profesionales están hechas sobre la base de open source, es decir, hay posibilidades de mejorar los códigos, cambiarlos, adaptarlos, están disponibles y no son tan caros. Por eso hablábamos de que no era una cuestión de empresas que sean muy grandes o que tengan mucho poder adquisitivo y de otras de que no. Lo que va a enmarcar esto va a ser el volumen de datos que queremos procesar y sobre todo los objetivos que nos planteemos. Muchísimas gracias.